Buenos días, mi nombre es Anthony Rivera del grupo 9 del curso de química y en esta oportunidad voy a hablar de los ejemplos que pudimos ver en entrevistas en YouTube sobre algunos procesos químicos. En esta oportunidad vi una entrevista donde hablaba sobre la preparación de nuestro plato milenario, el ceviche. Nos comenta en el video expuesto de que el limón no es peruano, el limón viene desde Asia y llegó junto con la mano de obra que trajeron los españoles en la conquista. Trajeron de mano de obra china y junto con ellos migraron las costumbres de este continente. Pero cuando ellos llegaron, el ceviche ya existía y se preparaba con una fruta peruana llamada tumbo, que es muy poco conocida. En este contexto, cuando llega el limón al Perú, pues los peruanos prefieren usar el limón porque suele ser más rápido, tenía un sabor más neutro, ¿no? Porque la fruta, si bien es ácida el tumbo, tenía un punto de dulzor, ¿no? Bueno, la entrevista nos pareció interesante, la diferencia entre la reacción química de un producto y otro, en este caso entre el tumbo y el limón. Pero nos llamó mucho la atención porque luego pudimos ver de que había opiniones divididas sobre el orden en que se agregan los productos de nuestro plato bandera. Y es ahí que se encuentra la diferencia cuando uno prepara un ceviche en su casa y lo come en un restaurante que no sabe igual. La contextura es diferente, parece un pescado más fino y etcétera. Pero lo que pudimos ver es de que las opiniones divididas que habían era entre el orden, si primero era la sal o era el limón. Entonces nos dimos el trabajo de averiguar cuál era la forma correcta y por qué se hacía de esa manera y cómo estaba involucrado esta receta milenaria con las transformaciones químicas, en este caso de las proteínas, que es el pescado crudo. Reacciones químicas en el ceviche. ¿Por qué debe integrarse la sal antes del ácido en la preparación de nuestro plato bandera? Es bien sabido que los peruanos nos sentimos orgullosos de nuestro delicioso plato emblemático, el ceviche, pero muchas veces en casa sentimos que el ceviche no sale como en un restaurante. ¿A qué se debe esto? ¿Será que hay algo que no sabemos? Independientemente del amor que usamos al cocinar nuestro tan querido plato bandera, hay algo que falta para que sepa igual que un restaurante y que, al contrario de las matemáticas, el orden de los factores sí altera el resultado. Es algo tan sencillo a simple vista, pero tan crucial, el orden en que se agregan los insumos, que si bien contados con la mano son, al ser pocos insumos para la preparación, descubrimos que es una constante que en los restaurantes el pescado fileteado y troceado primero usa la sal antes que el limón, ya que el limón es el último ingrediente en la preparación de un ceviche tradicional, aunque ahora hay muchas versiones. Lo que ocurre principalmente no es una reacción química, única como nombre específico, sino un proceso llamado osmosis. La sal extrae agua de las células del pescado mediante diferencia de concentración. Eso provoca que el pescado pierda agua, cambie su textura y se conserve mejor porque dificulta el crecimiento de microorganismos. Además, también ocurre una desnaturalización de proteínas. La sal altera la estructura natural de algunas proteínas del pescado, haciendo que la carne se vuelva más firme. Hablemos del limón en el pescado. Cuando se agrega limón al pescado crudo ocurre principalmente una desnaturalización de proteínas por acción ácida. El limón contiene ácido cítrico y este ácido cambia la estructura de la proteína del pescado, por eso el pescado cambia de color, se vuelve más blanco, opaco, se pone más firme y parece cocido aunque no haya calor. Ahora es importante saber si hay diferencias entre agregar el limón primero directo en la carne de pescado crudo o agregar el limón en una carne con proceso de osmosis. Y si la hay, esta sería en resumen nuestro informe, ¿no? Pescado con limón directamente. El ácido cítrico del limón actúa rápidamente sobre las proteínas del pescado y produce la desnaturalización de proteínas. El pescado cambia de color, se endurece un poco y adquiere un sabor ácido. En cambio, cuando el pescado primero se le echa sal y luego limón, aquí ocurren dos procesos. Primero la sal provoca osmosis extrayendo agua del pescado. Eso concentra sabores y modifica textura.
El resultado suele ser textura más firme, menor liberación de agua y cambios ligeramente distintos en sabor y consistencia. En conclusión, sí existe diferencia porque con solo limón ocurre principalmente desnaturalización ácida, mientras que con sal antes del limón ocurre primero osmosis y luego la desnaturalización. Esto hace que el pescado responda de manera diferente químicamente y en su textura. Esto hace que la preparación sea perfecta por el orden en que se agregan los ingredientes principales. Aunque en la entrevista realizada en el restaurante El Papipés de los Olivos nos dimos con la sorpresa que si bien la sal es antes que el limón, hay otros insumos que se agregan antes para algo llamado aromatización. Y luego al final luego el limón y antes de servir le agregan un chorro de leche de una marca específica para crear densidad y claridad. Como podemos ver, la causa por la cual un ceviche no sale igual en casa que en un restaurante es el orden de los ingredientes y las reacciones químicas que éstas causan en el pescado crudo. Después de haber hecho la búsqueda del video documental sobre las reacciones químicas y haber hecho la exposición de la información de la investigación, pasamos al punto número 3, que es el diseño del protocolo experimental. El objetivo, analizar la diferencia química entre agregar limón directamente al pescado y agregar primero la sal y luego el jugo de limón. Uno de los conceptos químicos que podemos ir encontrando es el ácido cítrico que se convierte en hidrógeno más citrato. Podemos determinar que el limón tiene un pH ácido que cambia estructura del pescado, ¿no? El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Otro de los conceptos es la osmosis. La sal hace que el pescado pierda agua y la desnaturalización de las proteínas. Ecuaciones químicas: disociación de la sal, que es el cloruro de sodio que se separa en sodio positivo y cloro negativo. Y por último, las variables químicas: la cantidad de sal, la cantidad de limón, el tiempo de reposo, el pH y la textura del pescado. Continuando en el punto 3, también tenemos aquí la metodología, ¿no? La muestra del pescado más limón. Se puede observar la textura, el color, la cantidad de líquido. Y en la muestra 2, que es el pescado más la sal y el limón, primero agregar la sal por 5 minutos y luego el limón. Hay que comparar los cambios, ¿no? Podemos llegar a la conclusión que cuando se agrega primero la sal ocurre osmosis y el pescado pierde agua antes de recibir el limón. Luego el ácido cítrico desnaturaliza las proteínas, por eso la textura y consistencia cambian respecto al pescado que recibe solo limón, ¿no? Y también tenemos ahí agregado la bibliografía. Pasamos al punto 4, que es la predicción de los resultados del experimento, ¿no? ¿Cuál es el resultado esperado, no? Según la muestra 1, pescado más limón, el ácido cítrico del limón disminuirá el pH y provocará la desnaturalización de las proteínas del pescado. Podemos encontrar también que la proteína reacciona con hidrógeno y cambia su estructura, ¿no? Se espera pues una textura más blanda, un cambio de color, mayor liberación de líquido, ¿no? En la muestra 2, el pescado más la sal y el limón, primero la sal producirá osmosis haciendo que el pescado pierda parte del agua. O sea, en la muestra 2, el cloruro de sodio se separa en sodio positivo y cloro negativo, ¿no? Luego el limón actuará sobre proteínas con menor cantidad de agua. Se espera una textura más firme, menor cantidad de líquido y un sabor más concentrado. En la fundamentación científica, en la muestra 1, pescado más limón, el limón actúa como ácido porque libera hidrógenos positivos, iones de hidrógenos positivos, ¿no? Y reduce el pH del medio, ¿no? Aquí podemos encontrar la fórmula del ácido cítrico que se convierte en hidrógeno más citrato, ¿no? Al haber mayor concentración de iones positivos, las proteínas cambian su estructura química. Además, cuando se agrega primero la sal, ocurre un equilibrio osmótico que extrae el agua de las células del pescado antes de la acción del ácido. Por eso ambas muestras presentan resultados diferentes en texturas y consistencia. Llegando al punto número 5, que es el análisis de resultados con cálculos, encontramos aquí que el cálculo del pH del limón, el jugo de limón tiene un pH aproximadamente de 2, ¿no? El pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrógeno. Entonces, la concentración de hidrógeno es 10 elevado a menos 2 moles por litro. En el uso de la constante de acidez, ¿no? K es igual a hidrógeno por A negativo entre HA. En el uso de la constante de acidez,
podemos encontrar que K es igual a hidrógeno por A negativo entre el ácido natural completo. Mientras mayor sea la liberación de H, mayor será la acidez, ¿no? Tenemos aquí también la comparación ácido-base, ¿no? Ahí está la estructura del limón y de la sal. El limón tiene mayor efecto químico porque reduce el pH y altera proteínas, ¿no? El análisis de la neutralización y el resultado final esperado sería: el limón produce desnaturalización de proteínas, la sal produce osmosis y pérdida de agua cuando la sal se agrega primero, ¿no? El pescado queda más firme y con menos líquido. Hola, soy Anthony Rivera del grupo 9 de Química. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el tema de la entrevista. Nos dimos el trabajo de ir a una sanguchería marina llamada El Papi Pez en Los Olivos, donde nos encontramos con la subchef Verónica y nos comentó un poco sobre el proceso del ceviche, cómo se prepara en su restaurante. Nos comenta que si bien la gente en sus casas puede hacer el ceviche con limón y sal y mezclar todos los ingredientes, había un orden específico a la hora de agregar los insumos. Como hemos visto en el trabajo de investigación, ya sabemos y hablamos del proceso de osmosis y la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Pero en este caso, en la entrevista, la subchef nos comentaba a grosso modo y a términos culinarios cómo pues ella preparaba su ceviche en este restaurante que tiene unos 9 años de creado, ¿no? Acá en Los Olivos, y que tiene diferentes locaciones. Y bueno, estuvo muy rico el ceviche también, ¿no? Nos comenta de que antes de agregarle ella la sal, lo primero que hace es aromatizarlo, ¿no? Ya es un tema netamente culinario y de tema de recetas. Nos comenta primero que al pescado, para una porción de 250 gramos de pescado, de pulpa de pescado troceado, ¿no? Se le agrega primero algunos ingredientes para aromatizar, fue lo que nos enfatizó, nos comentó. Nos dijo que primero le agrega algunas hojitas de culantro, unas rodajitas de ajo, una rodajita de ají y pimienta, ¿no? Nos comentó que eso aromatiza y que luego ella agrega la sal, ¿no? Que agrega la sal. Había al comienzo, estaban, o sea, hace años cuando empezaron, nos comentaba que estaban como que averiguando su forma, su receta de hacerlo, pero ya con el tiempo confirmaron de que la receta final, y que es la receta que muchos restaurantes en la capital comparten sobre nuestro plato de bandera, es primero integrar la sal porque encapsula todos los sabores, ¿no? Dice que si le agrega el limón, pues el limón sí hace que el pescado no se deshaga porque lo compacta, pero la sal pues no se integra y queda el pescado un poco sin mucho sabor en la parte interna. En cambio, cuando le agrega la sal primero, pues queda más rico, y el limón ya lo usa para dar la cocción final, ¿no? Y nos comentó también de que no hay ningún problema si para saborizar al final le agrega algunos puntitos de sal directamente pues al jugo de limón conocido como leche de tigre, ¿no?